de provecho, Señor, para cada día, Señor, Padre Celestial, tener, Señor, más conocimiento, Dios mío, Señor, acerca de tu palabra, Señor. Bendecimos, Señor, la vida del pastor Daniel, Señor, y todo el ministerio de Alianza, Señor. Padre Celestial, cada día seas tú dándole sabiduría, Señor, Padre. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Amén. Bueno, llegamos a un punto supremamente especial. Estamos en esta recta. Y la semana pasada se abrió un escenario que era muy importante. Y este escenario estaba enfocado en cómo alcanzar la sociedad, cómo establecer el reino de Dios en la sociedad, en una comunidad. Y hablábamos de lo importante que es la labor de la iglesia. O sea, la iglesia es un centro de transformación, es una asamblea, la eclesía y su papel y su rol en este proceso de transformación. Pues hoy vamos a hablar entonces de cómo esa conexión de lo que es la labor de la iglesia se ve conectada con la transformación de una sociedad, de una comunidad. Vamos a hacernos una pregunta. Y esta pregunta es clave y es, si Dios es el rey y su reino está gobernando en la vida de las personas y por lo tanto queremos que gobierne en las familias, hagamos la siguiente pregunta. ¿Cómo se evidencia y cómo está cada uno evidenciando el gobierno y el reinado de Dios en la comunidad o la ciudad donde vivimos? Ojo con la pregunta. ¿Cómo se evidencia el gobierno de Dios o cómo podemos ver el gobierno de Dios en la comunidad en la que cada uno de nosotros vivimos? Es más, preguntémonos, ¿se ve? Usted puede decir, yo entro a mi ciudad y mi ciudad es evidente, es fácil notar que Dios es el rey de esta comunidad y en el sistema en el que nos encontramos. A veces uno podría pensar y dice, bueno, pero ¿por qué la sociedad? ¿O qué es la sociedad? Bueno, la sociedad, para hacerlo de una forma sencilla, práctica, la sociedad es la sumatoria de sistemas que componen un conjunto de personas. ¿El sistema de qué? El sistema de educación, de salud, el sistema de transporte, el sistema de gobierno, el sistema en que viven las familias. Los diferentes sistemas que componen una comunidad es lo que forman lo que llamaríamos una sociedad. Entonces, cuando hablamos de ello, tenemos que pensar y decir, bueno, ¿se nota? Y ojo, porque esta pregunta es muy importante. Hemos venido hablando de que Dios es el rey y la famosa oración de Jesús, y que Él es el rey del individuo, pero en la Biblia no solamente dice que es el rey del individuo, dice que todo lo sometió bajo sus pies. Y no dejó nada que no le fuera sujeto, dice este versículo bíblico. Y no dejó nada que no le fuera sujeto. Significa que si gobierna en el individuo, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, gobierna en nuestra familia, y por ende gobierna en la iglesia, porque es la cabeza, ¿cómo se ve la evidencia o cómo se ve el gobierno de Él? ¿Cómo se ve el gobierno de Dios o de su reino en la sociedad? Hmm. Y esto es algo muy interesante porque a veces nos es más sencillo pensar y decir, bueno, a ver, vamos bien, desde que Dios esté gobernando mi vida o mi familia y la iglesia estemos unidos, vamos bien. Claro que sí, y cada uno de esos territorios es muy importante. Pero al final del día no, la meta que tenemos, y lo hablábamos la semana pasada, la meta que tenemos como iglesia, no es lograr solamente el gobierno de Dios en el individuo, sino en toda la sociedad. Ahora, pensemos entonces en la sociedad y digamos, pero ¿será que sí? Sí, la Biblia nos da varios textos bíblicos, ejemplos del tema, dice la luz somos una ciudad, la luz es como una ciudad en un lugar alto, en un monte alto, que alumbra a todos, se pone en un lugar alto para que alumbre a todos. Nos habla de hacer discípulos a todas las naciones, concepto nación, no a todos los individuos nada más, no, a toda la nación, todas las naciones, contexto global. Encontramos que Dios es un Dios que piensa en individuos, que piensa en familias y que piensa en naciones. Esto es muy importante cuando vemos a Nehemías que fue reconstruida
la ciudad de Jerusalén. No fue reconstruido solo un pedacito, no solo las personas, no. La ciudad fue reconstruida. Y esto es muy interesante porque entonces nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿y cómo se reconstruye o cómo se establece el reino de Dios en una sociedad? Pues vamos a verlo de una forma práctica que Dios ayude a que así sea. Partimos de un fundamento y es, para entender una sociedad transformada tenemos que entender cuál es el propósito de una sociedad. Y tenemos que partir de una idea aún un poquito más bajita, más pequeña, y es, ¿cuál es la visión del rey, la visión de Dios para nuestra sociedad? Porque si entendemos cuál es la visión de Dios para nuestra sociedad, vamos a poder entender cuáles son las funciones que Dios determinó y diseñó para todos los que componemos esa sociedad. Hagámoslo aún todavía más tangible. Resulta que pensamos y decimos, bueno, ¿será que, póngale el nombre a su ciudad, al donde usted se encuentra viviendo? Pues no sé, el que se encuentra bueno, en cada lugar donde cada uno. Piensa en su comunidad y diga, ¿cuál será el sueño de Dios para esta comunidad? Pa, pa, pa. ¿Cuál es la visión que Dios tiene desde su reino, desde su gobierno, desde esa famosa, desde esa idea profunda? ¿Cuál es la visión de Dios para este, tararán, este territorio llamado el nombre que cada uno tenga? Cuando pensamos en eso, entonces tenemos que pensar, ah, si la visión de Dios para este territorio, algunos dirán, no, que nadie se pierda. No, 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 no. Esa es una parte de la visión. Pero ojo, Dios creó sociedades, Dios creó personas y comunidades. Imagínense que todos se convierten. Entonces se acabó la visión de Dios. Si todos en la comunidad donde estamos se convierten, hay 10 personas en ese pueblo, hay 15, hay 100, hay 1000, hay 10.000, y todos se convierten, ya, se cumplió la meta, no hay nada más que hacer. ¿Será que sí? ¿Qué piensan? Piénsenlo por un momento. ¿Será que la meta se acaba cuando ya todos se convierten? Pues pensemos en Adán y Eva. ¿Para qué puso y para qué creó Dios a Adán y Eva si al final del día ya estaban convertidos, llamémoslo de la forma del contexto? No, no habían caído todavía. No había caída, pero ¿para qué los puso en el huerto del Edén entonces? A veces leemos la Biblia desde la caída, pero la realidad es que antes de la caída es de las cosas más importantes que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque es el diseño original, es el diseño donde había plenitud. Entonces, pensar que la sociedad en la que vivimos, el objetivo como iglesia que tenemos es que todos simplemente se conviertan, es una verdad incompleta. Es una verdad que le falta. ¿Por qué le falta? Porque evidentemente hemos venido hablando que en una sociedad que las personas conozcan a Dios es el primer paso, es la puerta de entrada al reino, es la puerta de entrada a la ciudadanía del reino de los cielos. Pero cuando tú entras al reino, ahora tienes que cumplir una función en el reino. No hay vagos. No hay gente ahí como que listo, ya me convertí, ahora no hago nada. No, no, no. El objetivo de la iglesia es que se establezca el reino de Dios en la sociedad, en la nación, en la comunidad donde nos encontramos. Y eso significa que se haga la voluntad del rey en todas las áreas de una sociedad. Ojo con esto, que se haga la voluntad del rey en todas las áreas de una sociedad. Y si queremos que se haga la voluntad del rey y el gobierno de Dios se establezca en todas las áreas de la sociedad, entonces no basta con que cada persona sea cristiana. ¿Por qué? Porque hay países en África que ostentan o están cercanos al 80-85% de cristianismo protestante, evangélico, no católico. Y son sociedades corruptas, pobres, profundamente atacadas por la violencia, algunas 8 de cada 10 personas con situaciones de salud graves, realmente graves, pero son cristianos. Entonces, ¿qué podemos pensar? Ah, pues ya, por lo menos se va a salvar su alma. ¿Ustedes creen que esa es la visión de Dios? Una sociedad simplemente pobre, corrupta, triste, analfabeta, pero pues que se va para el cielo. Es que no tiene sentido, es que ya veníamos de Dios. Imagínese que usted está en un lugar donde ya viene de parte de Dios, ya fue creado, diseñado por Dios, y esa persona fue diseñada para ir a un territorio llamado tierra,
Y lo que decimos es la meta de que llegue a la tierra es que vuelva al cielo, pues si allá venía, pues si ya venía de Dios, que fue el que lo formó y le dio vida. No tiene sentido que usted que tenga un embajador, lo mande a un territorio y le diga tu meta, un colombiano, digamos, que llega a Venezuela y le dice, tú vas a ser embajador de Colombia en Venezuela, vas a representar este reino. Y llegas a Venezuela y le dice, ¿cuál es el plan de trabajo? Tu meta es volver a Colombia. ¿Cómo así que mi meta es volver a... Sí, 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 sí. Tu meta, tú estás aquí en Venezuela para volver a Colombia. Esa es tu meta. Pues eso no tiene sentido. Dentro de un reino no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la meta del ser humano no era volver al cielo. La meta era cumplir una función y un propósito por el cual fue diseñado y formado y asignado en la tierra. Un territorio hostil, un territorio donde el reino de las tinieblas había ganado espacios, un territorio donde se evidencia un sistema que no era el sistema del reino de Dios, sino el reino de las tinieblas. Dios empieza a enviar personas a la tierra en todos los lugares del mundo y les da una función específica, un propósito, un llamado, una vocación, un propósito puntual en el cual al desarrollar ese propósito, un área del reino va a ser reconstruida en ese territorio. Esto es muy importante, esto es supremamente importante. Porque si pensamos que transformar la sociedad, lograr que cada persona se vuelva cristiana y ya está, pues no estamos entendiendo el lenguaje o el concepto del reino de Dios. Estamos viviendo un evangelio que fue de generación en generación implantado en la Edad Media, en la Baja y la Alta Edad Media, en donde lo que importaba era decirle a la gente, usted salve su alma. Y si salva su alma, ya está. Entonces, campesino, esclavo, lo que fuera, lo importante es salva tu alma. Hacían cosas terribles, mataban gente, hacían de todo, pero lo importante es que al final el cura fuera y el cura le dijera, vamos a salvar tu alma, ¿quieres salvar tu alma? Y en eso se traducía todo el reino de Dios. Pero el reino de Dios no era salvar almas. El reino de Dios es hijos, personas creadas por Dios para cumplir un propósito, una asignación. Entonces vamos a centrar ahora un poco en esto. Entonces resulta que nos encontramos ya, vamos bien con el contexto, ¿no? ¿Está mal pensar en salvar almas? No, este es el primer paso. Necesitamos que la gente conozca el reino de Dios. Claro, eso es de lo primero, pero no es la meta. La meta es que conozcan a Dios, que lo acepten como Señor y Salvador, pero que cumplan el propósito para el que fueron enviados a la tierra y puedan buscar que el gobierno de Dios se establezca en toda la tierra. Perdón, creo que una manita levantada. Querido Marco, bendiciones. Te escuchamos. Y una manita levantada. Qué Marco, pena, ¿quieres? pastor, se Allá. me activó. Ah, vale, vale, vale. Listo. Entonces, vamos bien, vamos un buen hilo. Piensa de forma sencilla. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo, embajadores de su reino. Un embajador no es enviado a tierra hostil o a otro escenario, a otro territorio, a volverse a su tierra. Está llamado a qué? A establecer un gobierno, a hablar, es la conexión, es el puente de conexión del gobierno que lo representa en una tierra que no es suya, porque no sería embajador, no, yo soy embajador de Colombia en Colombia. Pues no, no es embajador en Colombia. ¿Por qué? Porque estás en un territorio que es de tu reino, estás en otro territorio siendo embajador representando. Eso es muy importante. Entonces, el primer paso, claro, necesitamos que conozcan a Cristo. Pero necesitamos ahora que el gobierno de Dios se establezca en ese territorio de forma integral, en todas las áreas. ¿Cómo se logra eso? Aquí viene una de las cosas más importantes. Cuando hablamos de que la sociedad, que la tierra sea llena de la gracia, el conocimiento, de la plenitud de Cristo, de Dios, cuando hablamos de ser luz, de ser un lugar alto, cuando hablamos de venga tu reino, hágase tu voluntad, estamos hablando de que cada individuo dentro de la eclesía, dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios, cada individuo necesita entender cuál es su función. Ojo con esto. Cada individuo tiene que entender cuál es su propósito, para que al entender cuál es el propósito y la asignación dada por Dios, porque ojo que esta asignación, el llamado es irrevocable, este llamado no se lo dio el pastor, no se lo dio el líder, no se lo dio el papá, se lo dio Dios directamente. O sea, el molde con el que nacimos, la forma en la que fuimos diseñados, formados, nuestro color de piel, nuestra forma de hablar,
esencia, esto fue dado por Dios. Y aunque culturalmente y socialmente se construyen muchas cosas y se forma o se deforma lo que es nuestra esencia, un bote es un bote, no es un carro. Un barco es un barco y no es un carro. Un carro no es una cicla. O sea, el diseño que tenemos, la forma en la que fuimos estructurados, por más de que queramos forzarla, por más de que nos digan, tú eres una cicla, pero si soy un coche o un carro, soy un carro. Mi diseño es único, especial, y este diseño que nos es dado por Dios, este diseño debe cumplir una función. Cada individuo, según su diseño, cada uno de nosotros, según nuestro diseño, se nos asignó una función desde antes de que naciéramos aquí en la tierra, se nos asignó una función para cumplir aquí en la tierra, en territorio hostil, para que el reino de los cielos se estableciera en algún área específica o en algunas áreas específicas. Cuando entendemos esto, entendemos entonces que nuestra visión es, wow, es integral. Y no se trata solamente de pensar en vivir una buena vida, sino de cumplir un propósito en algún área de la sociedad. Por ejemplo, hagámoslo sencillo. Tenemos personas que pueden tener una vocación de pronto, bueno, más bien, hagámoslo todavía un poquito más, me voy para otro lado. Lo primero, hay unos pilares en la sociedad. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay unos pilares importantes que son claves, que sostienen la mayoría de comunidades en el mundo. ¿Cuáles son? Toda sociedad tiene familias. Uno. Si dice, no, aquí esta sociedad es una sociedad de 10, una sociedad maravillosa. ¿Y quién vive? Nadie. Lo que tenemos es un museo, un centro arqueológico, pero no tenemos una sociedad. No hay gente, no hay familias. Toda sociedad está compuesta por familias. Segundo, toda sociedad necesita una iglesia en el reino de Dios. Una iglesia, una eclesía, una asamblea que establezca el reino de Dios en esa sociedad. Tercer pilar, toda sociedad necesita un sistema educativo. Toda sociedad necesita un sistema educativo. Ay, pero es que en mi comunidad es un pueblo, una vereda que no hay un colegio. Puede que no haya un colegio, pero toda sociedad transmite información y conocimiento. O sea, todo padre le transmite información a sus hijos, o toda persona transmite información o conocimiento a otras, porque por muchos años no existían colegios, pero las sociedades transmitían el conocimiento de una a otra. Siempre será un legado que se daba, de cómo se cultivaba, cómo se hacía la guerra, cómo se hacía cada una de las cosas. La sociedad siempre en cualquier lugar que esté transmite información, o sea, hay un sistema educativo, que hoy podríamos pensar que también está evolucionado, un sistema escolar, un sistema universitario, en fin. Entonces tenemos una tercera columna, la educación. Cuarta columna, toda sociedad tiene un sistema artístico. Artístico, sí. Toda sociedad construye y tiene un sistema artístico. ¿Por qué? Porque en cualquier comunidad hay colores, hay pintura, la misma pintura, la forma en la que se diseñan las casas. En cualquier sociedad hay música. La gente canta canciones, recita poemas. En cualquier sociedad, hoy en día, especialmente, se ve mucho el séptimo arte, o sea, se ven videos, se ven películas, hay danzas, hay tradiciones de danza. O sea, la mayoría de comunidades y sociedades tienen una profunda relación con el arte. Cuarto pilar. Quinto pilar, toda sociedad tiene un sistema de comunicaciones, por más pequeña que ya no, que aquí somos 5 habitantes, no que aquí somos 10.000, que somos 1.000.000. Toda sociedad tiene un sistema de comunicaciones. ¿Por qué? Porque tiene que buscar una forma en la que no solamente esa familia, sino las demás familias se puedan conectar sobre objetivos, puedan informarse. Por eso toda sociedad, por más pequeña que sea, o la mayoría de sociedades, por más pequeñas que puedan llegar a ser, tienen un sistema de comunicaciones. El famoso voz a voz, o sea, el chisme a chisme, o sea, el cuento a cuento. Y le va diciendo al uno, le va diciendo al otro, es muy pequeña. En los pueblitos se suele ver un poquito más, ¿no? Que no se va enterando, uy, ahí viene uno que, sí se enteró que no sé, ay, se compró una casa en no sé dónde. Nosotros nos pasó, nos cambiamos de vivienda a un lugar, a otro lugar, y en un pueblo, estamos en un pueblo, 10.000 habitantes. Y qué cosa tan interesante, oiga, hace mucho no me pasaba eso, nos cambiamos de vivienda de un lugar a otro, y cuando nos saluda una de las vecinas del lugar donde vivíamos antes, nos saluda y ay, nos encontramos en la calle, ay, sí, vecina.
Y cuando ella va hablando con la otra vecina y le va diciendo, ay, ellos son los que ahora están en el piso no sé dónde. O sea, sabía dónde vivíamos, sabía dónde vivíamos, 10.000 pero sabía dónde vivíamos. La de la inmobiliaria, la otra señora de otra inmobiliaria dice, ah, yo sé ustedes dónde están, claro, el piso que... ¿Cuándo hablábamos con esa señora? Pues eso es el voz a voz del pueblo. O sea, hay un sistema de comunicación. En toda sociedad, unos más grandes tendrán radio, otros tendrán prensa, tendrán televisión, pero toda sociedad tiene un sistema, una forma de comunicarse. Sí, sí, ese es otro pilar. Siguiente pilar, toda sociedad tiene un sistema, un pilar económico. Toda sociedad necesita prosperar o desarrollar una actividad económica que les produzca el sustento o que les genere la provisión, si se quiere llamar así, o la economía para poder desarrollarse y para poder crecer. En cualquier comunidad hay que comer, en cualquier comunidad que necesita que producción, sea muy pequeña, sea muy grande. Pilar económico. Toda sociedad tiene un sistema de gobierno, es el séptimo. El pilar de gobierno. Toda sociedad tiene un sistema en el que no hay anarquía. O sea, no, pues es que aquí en esta comunidad, aquí estamos en medio de la selva, aquí no llega la policía, aquí no llega el ejército, aquí no llega la gobierno. La realidad es que toda sociedad tiene un sistema de gobierno y aunque fueran completamente desconocidos y aunque estuvieran en una comunidad donde nadie los ha visto ni hace muchos años, internamente seguramente crearé un sistema de gobierno donde hay alguien que toma decisiones, un sistema de gobierno o una asamblea donde tomamos decisiones entre ellos, o el famoso padre de la familia, el abuelo, el que... O sea, toda sociedad construye siempre un sistema de gobierno, anarquía, monarquía, democracia parlamentaria, cualquier sistema, pero genera un sistema de gobierno. Toda sociedad tiene un sistema siguiente, octavo, toda sociedad tiene un sistema de salud, donde sea o como sea. Puede ser un centro médico, puede ser un hospital, o puede ser una farmacia, puede ser que simplemente no haya nada de eso, pero hay unas transmisiones o unas personas que tienen un conocimiento de, ay, con estas maticas, tómese esa fruta, hágase ese envuelto, póngale miel, póngale, sabe, póngale naranja, mezclese y diga un bendito de Dios para la garganta. Tiene un sistema de salud. Y la sociedad tiene un sistema también, y la mayoría de sociedades tiene un sistema de lo que llamaríamos dispersión o diversión o entretenimiento, lo llaman algunos también. Hay muchos pilares. Ahora, cuando hablamos, si entendemos esto, volvamos a la idea principal, volvamos a sentar esta idea. Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. Hmm. Aquí en la tierra, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, todo. ¿Cómo evidenciamos? Pensemos en esto. Piensa en su comunidad. ¿Cómo usted está evidenciando el gobierno de Dios en las familias de nuestro territorio? Mm. Segunda área. ¿Cómo va a saltar la iglesia? Porque te digo de aquí que estamos hablando. ¿Cómo se evidencia el gobierno de Dios? ¿Cómo se evidencia que se hace la voluntad de Dios en el sistema educativo de nuestra comunidad? Los colegios, institutos, universidades. ¿Cómo se evidencia? No es algo místico, es algo real, es algo tangible, se está evidenciando. Siguiente área, piénselo usted en su comunidad. ¿Cómo se está evidenciando la autoridad o el gobierno de Dios o que se está haciendo la voluntad de Dios en las artes? El siguiente pilar. Los artistas de la comunidad, ¿qué tipo de arte producen? ¿Qué tipo de videos se producen? ¿Qué tipo de canciones se cantan? ¿Qué tipo de poesía o lírica? Siguiente. En mi comunidad, ¿cómo se evidencia el gobierno de Dios o la autoridad de Dios o la voluntad de Dios en los medios de comunicación? En la radio del pueblo o en la radio de la ciudad o en el medio de televisión o en lo que ve la gente que está ahí o en el periódico del lugar o en las redes sociales, que es otro medio de comunicación por el que se está transmitiendo tanto. Los videos que se producen en nuestra comunidad o que la gente ve en nuestra comunidad. Se ve claramente la autoridad y la voluntad de Dios en ello. Mm. Siguiente, economía. ¿Cómo se evidencia el modelo de Dios y la autoridad de Dios en la economía de nuestro territorio?
Los principios económicos del reino de Dios se ven claramente en nuestra comunidad. Se ve que hay orden, se ve que hay buena administración, se ve que hay desarrollo, se ve que hay crecimiento, se ve que hay multiplicación. ¿O qué es lo que se ve? Siguiente pilar. Piensen en su comunidad, no piensen allá, allá en mi lugar donde yo vivo, donde me encuentro, donde está la iglesia. ¿Cómo se evidencia el gobierno civil, los políticos, las leyes, las normas, los decretos, lo que se gobierna, lo que se legisla, lo que se administra, lo que se ejecuta? Desde el gobierno civil protege la propiedad privada, protege la libertad, defiende la vida, juzga correctamente, no es imparcial. ¿Cómo se ve la evidencia del reino de Dios? Siguiente. ¿Cómo se evidencia este gobierno en la salud? ¿La gente está sana en esta comunidad o está enferma? ¿La gente tiene un sistema de prevención? ¿La gente se cuida correctamente? No lo hace. ¿Hay quien atienda al necesitado? No lo hay. ¿Cómo se ve? ¿Se ve la voluntad de Dios en el cuidado a otros? Siguiente. ¿Cómo se ve en el entretenimiento, en los partidos de fútbol que juega la gente, bien agarrados, peleando? ¿Cómo se ve el entretenimiento que tienen, las actividades que desarrollan, la alegría, las fiestas de la ciudad, del pueblo? Es una maravilla, es que vemos a Dios. Por eso, mejor dicho, lo que vemos es que está pues el tiempo de ir ese tiempo, porque es una locura, ¿no? Botella vuela, vaca viene, pelea, ronda, mejor dicho, una locura. ¿Cómo se ve? ¿Cómo la gente se entretiene, se divierte en la comunidad donde nos encontramos? Pues, cuando hacemos este análisis, es cuando empezamos a darnos cuenta y decimos, wow, entonces la función de la iglesia es impresionantemente importante. Es impresionante el alcance que tiene la iglesia y su función dentro de la sociedad, porque precisamente es hacer que el reino de Dios venga a todas las áreas de una sociedad. Y pueden haber muchas más, los servicios públicos, el transporte, en fin. Pero podemos hablar de las principales, los pilares, algunos de ellos. Entonces, cuando hablamos de cómo avanza el reino de Dios en una sociedad, tenemos que partir de que tenemos que entender la función que tenemos como hijos de Dios en la sociedad. Porque si yo creo, o si yo pienso que mi función como hijo de Dios es conocerle a Él, pero tratar de simplemente apartarme, vivir para Él, pero no involucrarme con nada de la sociedad, pues estoy perdiendo la vocación por la cual Dios me mandó a esa ciudad. Estoy perdiendo el enfoque y el propósito. Necesito entender que yo como individuo, como persona única, Dios me dio un propósito que cumplir, me hizo de esta forma, este diseño que tengo es perfectamente hecho y creado para algo. ¿Para qué? Para cumplir una misión que se une a la visión de Dios. La visión de Dios es la misma. Esa no está cambiando en cada persona, no. La visión, la meta que Dios tiene para una comunidad, para un territorio, una nación es la misma. Él quiere que su gobierno se establezca, que se haga su voluntad, que vivamos el reino de Dios en esa comunidad. La misión, la forma en la que a cada uno se le fue asignado, eso sí es especial, eso es único. ¿Y cómo me doy cuenta entonces de mi misión? ¿Cómo hago entonces para cumplir mi misión? Es muy sencillo. Bueno, hay muchas formas. Algunos días les mostrará de muchas formas, pero piensen lo que a usted normalmente le preocupa. Piensen lo que normalmente usted siente que es importante para usted en la comunidad en la que vive. Piensen usted en qué hay problemas. Cuando usted anda por la calle y usted vea una situación, dice, este es un problema que tenemos que solucionar. Hay cosas que nos arden en el corazón que normalmente no le arden a otros. Hay problemas que a veces vemos que otros es como, ah, sí. Y usted dice, no, como que, ay, sí. No, esto es importantísimo. O sea, es que esto es clave, es que si no lo hacemos, mejor dicho, porque usted le arde, algo le remueve el estómago, las entrañas. Pues porque ese es su diseño, ese es su diseño.
Si usted le removiera las entrañas todo lo que existe, entonces ¿cómo va a encontrar y cómo se va a poder dedicar a lo que realmente es? Y a veces sentimos y decimos, no, pues es que yo soy buen cristiano. Y yo con eso ya estoy bien. No, 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 no. No se trata de ser buen cristiano. Se trata de ser un ciudadano del reino que está bajo la autoridad de Dios y que opera la función para la cual fue diseñado y formado. Por eso, cuando como iglesia, ahora pensemos de esta forma más sencilla todavía. Imagínense que somos una comunidad, una asamblea, una eclesia, una iglesia, una comunidad. Piensen en sus hermanos. De pronto usted no tenga la vocación directa a trabajar en el sistema de salud. Usted diga, sí, claro, es muy importante una buena salud, pero es que no es lo que más me arde. A mí me arden son los niños. Otro dirá, no, es que a mí lo que me arde son los negocios, las empresas. Otro, la productividad, me cuesta ver gente sufriendo, pasando necesidad. Otra persona de pronto dice, no, es que a mí lo que me arde en el estómago es hablar la verdad. Yo cuando veo esos medios que dicen mentiras, manipulan, así, uy, es que no aguanto. No puedo ni dormir. Otro de pronto dice, no, es que a mí lo que me arde en el estómago son las familias. Yo veo familias destruyéndose, es que no puedes. Tengo que hablarles, decirles que sí, sí, hay solución, que el matrimonio es una cosa hermosa, es una cosa bella, pero que con los principios correctos, si no es un caos, es una batalla campal. No, otro dice, no, a mí lo que me arde es el gobierno, a mí lo que me arde son las políticas públicas. Yo siento que es que la injusticia no puede haber, tiene que haber justicia, tiene que haber realmente un sistema donde el que hace lo que no es, pues evidentemente sea corregido, no tiene que haber corrupción, la buena administración de los recursos. Otro dice, "Sí, no me importa eso, y eso, la plata no es verdad. A mí lo que me importa es el corazón, el alma de las personas. Otro de pronto dice, a mí lo que me arde en el estómago es el arte. Yo veo esas canciones que están sacando, yo veo esas letras que sacan, y digo, pero es que ¿cómo es posible que esto triunfe, que el reino de las tinieblas esté avanzando con estas letras, con estos géneros? Cada uno tenemos algo que Dios ha puesto en nosotros que está directamente relacionado al llamado, a la vocación. Tenemos un propósito específico, una misión específica que hace parte de la misma visión que Dios tiene para nuestra comunidad, para la tierra, para la nación en la que estamos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque cuando yo entiendo y como iglesia y como asamblea entendemos que hay una misión individual, un diseño creado por Dios en cada uno de nosotros, y nos unimos en una asamblea, nos unimos, ¿para qué? Para establecer el reino de Dios. Entonces ahí es cuando empezamos a trabajar para que toda la sociedad pueda vivir bajo el gobierno y la autoridad de Cristo. Y haya una transformación. Transformación. ¿Por qué? Porque la comunidad va a ser profundamente impactada por el reino de Dios, por embajadores que cumplen su propósito y al cumplir su propósito en unión con sus hermanos en Cristo, como una asamblea, entonces caminamos organizados. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios en el lugar que fuimos asignados. Dígame si esto no es maravilloso, pero a veces decimos, ah, hermano de la iglesia, ahí llegó. Porque a veces decimos, pues es que este solo habla de este tema. Ay, pues es que no, pues es que hablamos de temas que normalmente están relacionados porque Dios ha puesto ahí. Y a veces vamos, mi hermanito, bueno, no voy para otro lado. Volvamos al centro. Es necesario entender que como iglesia somos un centro, una comunidad de ciudadanos del reino, en la cual como asamblea estamos unidos. Dios le dio un orden, lo vimos la semana pasada, un orden de por qué oramos, por qué hablamos con el rey, por qué le adoramos, pero también por qué nos entrenamos, por qué somos formados para salir, para ser enviados, pero por qué también, o sea, Dios creó un orden en la asamblea para que cada individuo pueda cumplir su propósito dentro del reino de Dios y se ha lanzado a conquistar el terreno de las tinieblas, a desarraigar, a quitar todos los sistemas del reino de las tinieblas y establecer el reino de luz, el reino de Dios. Y eso se logra cuando cada individuo dentro de la iglesia, la eclesía, la asamblea, conoce su propósito y entiende que Dios tiene un propósito y que cada uno somos parte de ese propósito con una misión especial y única. Eso es maravilloso.
Eso es increíble. ¿Por qué? Porque eso produce un cambio real en las comunidades. Si pensamos que el objetivo es traer a todas las personas a la iglesia, y ya, la gran comunidad que es, que llegan a la iglesia un domingo y que se queden, pues miren los resultados que tenemos. Muchas veces no funciona, pero cuando funciona y se queda la visión solamente ahí, pues tenemos países cristianizados y terriblemente pobres, corruptos, dañados, líderes, gente de la iglesia que está enferma, pobre, porque perdimos de vista la misión que nos fue asignada por Dios. Dios quiere que su reino y su forma de gobierno se establezca en toda la sociedad. Él no gobierna solo una partecita. Él ganó en la cruz toda la sociedad. Y Él es también, y nos creó y nos diseñó para que, porque Él sabía a qué lugar nos estaba enviando. O sea, es que no esto es un juego de dados, ¿no? Él sabía a dónde nos envió a nacer, en qué territorio nos puso, qué nos dio para ser hijos. Y esta sociedad necesita este lugar que lo estoy enviando es terrible en esta área, pero aquí da una solución. Y diseña una persona con las características necesarias para que esa problemática, esa dificultad que hay en esa comunidad, nación, continente o lo que sea resuelta a través de cada uno de los miembros de la iglesia. Pero para eso tenemos que entender que fuimos diseñados para eso y que tenemos un propósito para hacer en ello, que no hay trabajo, que no hay, en fin. Vamos a ver algunos casos, miren, es muy interesante. Cuando la iglesia entiende esto, entiende su vocación de transformación, de establecer el reino de Dios, pasan cosas maravillosas. Bien, voy a leerles algunos ejemplos que me impactan profundamente para que los veamos de forma sencilla. Permítanme que desde el móvil, como no estoy aquí con la esta, pero vamos a ver área por área. Por ejemplo, pensemos en familia. Hay una pareja que se llama William y Catherine Booth. William y Catherine Booth es una familia que formaron el famoso Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación es una organización que nace de entender que en la sociedad en la que vivían, ellos como cristianos dijeron, necesitamos hacer algo. Empezaron a ir a los lugares, a los prostíbulos, los lugares de más pobreza, donde se movían cosas que no eran, lugares disfuncionales, esas calles, esos barrios complicados. Y ellos dijeron, necesitamos hacer algo, porque lo que ardía en su corazón y la misión de pronto que les había sido asignada era con familias. Ellos no querían pensar en deporte, no pensaban en gobierno, no pensaban, familias. Era su vocación. Y cuando empiezan a hacer esto y empiezan a trabajar con familias como cristianos en la iglesia, como en su asamblea, en lo que Dios les ha puesto como parte del cuerpo de Cristo, más bien, pues pasa algo maravilloso. Se forma algo que se llama el Ejército de Salvación y que por muchas décadas ha estado trabajando alrededor del mundo y ha estado sacando matrimonios, familias, hijos, personas de la pobreza. Ellos entendieron que el mensaje de salvación no podía ir simplemente acompañado de, vamos, yo soy un buen plan para tu familia, sino que tenía que ir acompañado de cómo se vive un hogar, o cursos para los matrimonios, o cursos para prosperar como familia, financieramente, administrativamente. O sea, ellos entendían que el reino de Dios era integral y que el alma de esas familias, de gente no creyente, intentaba ser salvada, pero también el modelo y el sistema de familia tenía que volver al diseño de Dios. Y crearon el Ejército de Salvación. Yo creo que algunos lo han escuchado, probablemente. Muy conocido. Miremos otro escenario. Hablemos un poco de educación. Uf, esto me parece increíble. Una iglesia, una iglesia que dice, necesitamos que la gente entienda que el conocimiento, el cómo se construye una sociedad, el conocimiento no es opuesto a Dios, al contrario, el conocimiento viene de Dios. Necesitamos gente capacitada, entrenada, que entienda cómo se debe dirigir, gobernar, administrar, cómo se hace que una sociedad se desarrolle desde una visión bíblica, pero también académica, donde la academia no compite con Dios. Y este personaje, Jonathan Dickinson y John Pearson, crean una institución educativa que se vuelve la Universidad de Princeton, una de las 7 universidades más famosas y con mayor reputación en el mundo. La Universidad de Princeton nace de una iglesia
Una iglesia que dice necesitamos reformar el pensamiento de esta sociedad, no de los cristianos, no, aquí como cristianos aprendamos más, no, 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 de la sociedad. Todos los que están en la sociedad necesitan volver a entender que el conocimiento no compite con Dios, sino que Dios es la fuente y que su entendimiento sea renovado. Y empezaron a crear un sistema que se llama una universidad como Princeton, en donde empezaron a formar los futuros jueces, legisladores, educadores, todas las personas que iban a ejecutar más adelante su profesión en una sociedad, pero ahora bajo principios y bajo la verdad bíblica y la verdad de Dios. Princeton es una universidad supremamente famosa y curiosamente entre las 7 más famosas del mundo, 4 fueron formadas y diseñadas por cristianos o por iglesias. Harvard, el famoso que tiene el nombre de Harvard, la persona que lo diseñó, la que lo fundó. Oxford. O sea, cada una de estas partes de iglesias, personas que dijeron la educación es para Dios, pero para enseñar teología. No, no, no. Ellos enseñaban teología, claro que sí. A los que eran llamados a qué? A enseñar en la iglesia. Pero entendían que la sociedad tiene muchas áreas y la sociedad necesita abogados, y la sociedad necesita ingenieros civiles que construyan casas, y la sociedad necesita gente que cumpla su misión y su propósito, por el cual fueron diseñados, pero que lo hagan desde el gobierno de Dios, desde el entendimiento de quién es Dios. Y así el sistema educativo fue cambiado. Otro ejemplo muy importante, Noah Webster, en Estados Unidos. Noah Webster, un personaje que dedica 70 años de su vida, o que se dedican 70 años de la vida, a construir un diccionario. Pero, ¿por qué un diccionario? Porque ellos dijeron, él entendió algo muy importante. Cuando todos hablamos el mismo idioma, y definimos las cosas de la misma forma, entonces podemos estar unidos para construir y para avanzar. Entonces se le fue asignada una misión. Busque, cree un diccionario que defina todas las palabras del día a día, gato, perro, casa, familia, iglesia, educación, lo que sea, desde la Biblia. 70 años trabajando para hacerlo, pero él fundó algo, miren la labor que hizo este personaje. Este personaje no estaba para ayudar a los pobres, no estaba para decir, no, yo quiero ser un orfanato, no, es que yo quiero estar en los medios, no, es que yo quiero ser un empresario, no. Lo que ardía en su corazón, él cumple su misión, y al cumplir su misión, crea este diccionario que le dio fundamento a toda la educación escolar de Estados Unidos por muchos años a la educación escolar. O sea, los niños que se vieron jóvenes después y que se vieron después adultos, todos fueron unificados bajo lo que significaba familia, cómo se define familia, cómo se define iglesia, cómo se define perro, cómo se define justicia, cómo se define misericordia, todas las palabras del diccionario, o las palabras del diccionario. ¿Qué hizo? Que Estados Unidos floreciera, porque estaban unificados, había unidad de pensamiento y unidad de pensamiento bíblico para más. Imagínense esa maravilla. Necesitamos un nuevo Webster hoy en día que va a redefinir, si es el caso, de nuestra sociedad, las palabras y lo que significa cada cosa. Entonces ese personaje que día no, si no cumplió su propósito, no, ¿cómo va a cumplir? Claro que lo cumplió, pero entendió cuál era su parte y su vocación. Tenemos otro personaje, por ejemplo, en las artes, el famoso C.S. Lewis, ¿no? C.S. Lewis, un escritor, yo diría que poco convencional. Y a veces tenemos esta gente en la iglesia que decimos, uy, pues que se inventan las historias, ay, ahí viene ese líder que echa cuentos, ese es un charlatán, o este es un cuentero. ¿Y qué tal si ese fuera su diseño? Si su diseño fuera ser un buen cuentero, una persona que tenga historias que realmente conecten, que hagan reír, o que puedan hacer reflexionar, y esas historias estuvieran hechas, y esa persona estuviera cumpliendo su propósito, y al hacerlo, establecer el reino de Dios. Pues C.S. Lewis, muy conocido actualmente por los libros de Narnia y por muchos libros y muchas literaturas que hizo cuando llegó la Segunda Guerra Mundial. Él tenía conversaciones en la BBC, el medio más importante, el medio más importante del mundo. Y él tenía, o sea, este personaje llevó a la gente a soñar, a imaginar, a entender el reino de Dios y los principios bíblicos de una forma que no era para cristianos, era para la sociedad, una sociedad que podía ver, entender lo que Dios estaba diciendo, las metáforas de Dios, sin necesidad de pensar en religiosidad o en religión. Maravilloso.
¿Acaso no necesitamos personas como C.S. Lewis hoy en día? De pronto los que estemos acá sea una persona llamada a las artes, tenga vocación para las artes. De pronto alguno que está acá está diciendo, es que yo entonces, con razón, y yo pensé que este pintor, eso no era de Dios, yo pensé que de pronto ser cantante, pues, no cantaba canciones que dijeran Cristo, pero entonces, no, pues yo no, pero ¿por qué no sabe este tipo de letras? Cuando entendemos el reino, entendemos que el reino no es religiosidad, sino que es gobierno de Dios, son principios de Dios, es la función de Dios, es la palabra de Dios puesta viva, aplicada a todas las áreas de la sociedad. Entonces empezamos a ver la sociedad donde el gobierno de Dios se establece y brilla. Comunicaciones. Hay un personaje que me parece muy interesante y es John Ray, o Ray. Fue el primer director de la BBC. La BBC es en Inglaterra, en el Reino Unido, es como hablar de Caracol en Colombia, pero Caracol en Colombia nada que ver, porque es que la BBC llega a todo el mundo, o sea, es uno de los medios como hablar del New York Times, es un medio gigante. Y para este tiempo llega un cristiano, un director cristiano, el primer director de la BBC, dice, no, los medios de comunicación están solo para, porque en ese tiempo, ¿para qué estaban? Para buscar publicidad, el famoso amarillismo, sacar noticias, buscar gente que invirtiera dinero, plata. Y él dice, no, vamos a educar, vamos a entretener y vamos a informar, los tres pilares de la BBC. Y este personaje empieza a hablarle a toda la nación y a las naciones de la tierra con los programas que desarrollaba, programas para niños. Tenía un programa para niños muy famoso por muchísimos años, donde no era un programa de aprendamos la Biblia, no, era un programa de aprendamos y creemos futuros ciudadanos y empezar a enseñarle todos los principios bíblicos a través de diferentes metodologías para que los niños aprendieran y formó una generación de personas con principios y valores y fundamentos. Y lo interesante es que lo hizo desde un medio que no era cristiano, por lo que llamaría un medio secular, diría algunos. Pues ya vemos que ese término no existe, ¿no? Que la vida no es secular ni sagrado. Todo le pertenece a Dios y todo es para Dios. Dios estaba reclamando ese medio para él. Y este hombre se levantó para hacerlo. Y cambió completamente el concepto de la comunicación de ese entonces, de informar con veracidad, de enseñar y de entretener. ¿Cómo se entretiene desde el reino de Dios? ¿Acaso la gente no quiere reírse? ¿Acaso de la risa no es de Dios? Claro, pero ¿cómo se hace de la forma correcta? Maravilloso, ¿no? Economía. George, el famoso George, un cuaquero que se vuelve un empresario, y alguien diría, ay, qué chévere. O sea, que si a mí me arden la panza, me el estómago, a mí me arden los negocios, las empresas, buenísimo. Pero sea un empresario del reino. Ah, entonces yo doy harta plata a la iglesia. No, no necesariamente significa eso ser empresario del reino. Eso no lo metía en la cabeza porque eso viene de la filosofía católica que era, todo era para, no, no, no. ¿De qué te sirve dar 10 millones a la iglesia y decir yo doy el 20, 30, 50% de mis riquezas a la iglesia si a mis empleados los trato injustamente, si no les doy lo que corresponde, si soy áspero con ellos, si no tengo el producto correcto, si digo que mi producto hace algo que no hace? ¿De qué me sirve? Lo que estoy haciendo es simplemente ser un empresario del sistema del mundo, del reino de las tinieblas, pero que da plata a la iglesia, o sea, trabajo en los dos lados. No, ser una persona que la iglesia diga, yo soy llamado a los negocios, eso es lo que Dios me puso a mí, eso es lo que arde en mí, perfecto. Tenemos que entrenarlo como iglesia y enseñarle qué significa ser un empresario del reino. Y este personaje lo hizo muy bien, este personaje George. En un tiempo donde la gente vivía muy mal, donde la industrialización, este personaje dice, vamos a desarrollar un proyecto y crear una ciudad, Bio, perdón, crean una comunidad, que nada empezó como una ciudad, obviamente. Es una fábrica de chocolate, y en esa fábrica de chocolates empiezan a construir una comunidad y dicen, no solamente queremos que ustedes trabajen para nosotros, las personas que están ahí, sino que creemos que la economía no solamente tiene que beneficiar al dueño, sino a los que están ahí y son parte. Y empiezan a construir casas, buscan que salgan de esos lugares hacinados y que cada uno tenga su jardín. Y empiezan a construir paso a paso y esto se vuelve una ciudad de muchísimas personas, donde tenían de los mejores colegios, los mejores centros, las mejores vías, las mejores casas, la calidad de vida de las personas era increíble, porque ese empresario
esos empresarios, este famoso George, no solamente estaba viendo la economía como, la economía está a dar plata para otros. No, no, no. El sistema económico del reino de Dios y el reino es completamente diferente, es disruptivo, porque toca la economía de todos los que son miembros de esa actividad que también se desarrolla. ¡Oh! Increíble, maravilloso. Eso, ¿qué hubiera pasado si esa persona se volviera un líder de parejas? No, es que yo no sé qué hacer, yo diciendo, yo no sé qué hacer en la iglesia, yo qué puedo servir, de nada, trabajemos con él. No, hay que entender el propósito. Y cuando entiendes tu propósito dentro de la asamblea, dentro de la iglesia, eres entrenado y equipado para ello, pasan cosas maravillosas como estas. Se construye una ciudad que podía vivir dignamente, volverse un referente para el mundo de lo que es una ciudad bajo principios bíblicos. En gobierno, lo hemos hablado en algún momento, el famoso William Wilberforce. Este personaje que estaba en el Parlamento inglés, en la corte inglés, se convierte a los 20 y pico de años, y cuando se convierte dice, me voy a volver pastor, porque era como me convertí, me debo de volver pastor porque te quiero servir a Dios. Y su pastor, famoso John Newton, el famoso ex comerciante de esclavos y famoso por la canción de Sublime Gracias, Gracias del Señor, esa canción tan famosa, le dice, ¿y no crees que Dios te puso en el Parlamento para que ahí cumplas la misión del reino de Dios, la función que Dios tiene para ti? O sea, ¿no crees que de pronto el reino de Dios, en mis palabras, no es solamente decir, voy a llevar a los funcionarios del Parlamento a la iglesia, sino que ahí tienes que librar una batalla para el reino de Dios? Y William Wilberforce, gracias a Dios, tomó la decisión correcta y decidió perseverar en el Parlamento inglés y fue la persona que luchó contra la abolición de la esclavitud. En el Reino Unido, la potencia de ese entonces, es como hablar de más que Estados Unidos hoy en día, más que, porque el Reino Unido tenía colonias en India, tenía en África, tenía lo que tenía territorios, o sea, y este personaje, un simple personaje, en la asamblea correcta, en una asamblea que entendía la votación, un pastor que entendía que ese personaje no estaba para recoger y ayudar levantando las sillas, no, ese personaje estaba para cumplir una misión por la cual nació y lo empoderó correctamente, lo aconsejó, bueno, Dios lo hizo a través de él, no sé, pero Dios a través de ese pastor lo guió correctamente, cambió, luchó toda su vida por eso, pero antes de morir logró la victoria. El Parlamento inglés abolió la esclavitud en el mundo, en sus territorios, lo que parecía imposible. Un hombre que entendía que en el gobierno civil, la gente que está llamando al gobierno civil, no, hay que llegar nada de política en el gobierno. Bueno, usted no, porque es pastor, porque es líder en educación, pero hay alguien en su iglesia que Dios ha creado. Si usted en su comunidad dice que aquí son corruptos, si usted dice roban la plata, que usted aquí no pone lo que hay que hacer, bueno, pues seguramente Dios envió a alguien, o Dios ha formado personas en su interior, dentro de ellos arde la justicia, arde el orden, arde la verdad. Y esas personas son las que vamos a empoderar desde la iglesia, entrenar, formar. ¿Para qué? Para que lleguen a ese lugar de oscuridad y brillen y establezcan el reino de Dios, una bandera para el reino de Dios. Salud. En salud tenemos a gente que, bueno, me da mucho, ¿no? Yo no pienso mucho en la salud y en los hospitales, ¿no? Pero hay gente que sí, hay gente que está pensando en cuidar a otros. Henry Dunant, un personaje que en medio de la guerra, un cristiano protestante suizo, dice, es que las vidas tienen un valor. No importa si es del bando A o del bando B, el enemigo aliado, la persona como individuo tiene un valor. Dios nos dio un valor y vamos a ayudar a todo, sea enemigo o amigo, todos necesitan ser ayudados y no abandonados en la batalla. ¿Por qué? Porque él vio con sus propios ojos cómo mucha gente en la batalla era abandonada simplemente porque estaba herido y porque, no, si yo gané y quedaron muchos heridos en el campo de batalla, pues nada, no hago nada porque somos enemigos. Pero no, toda vida tiene valor delante de Dios. Y pasa algo maravilloso, crea la Cruz Roja, se forma la Cruz Roja, un ente internacional, imparcial, que ya sea aliado o enemigo, a todos ayuda. Y a todos ayudaba a qué? A curar sus enfermos, a sus heridas de batalla, de guerra, y lo que hoy se volvió. Ay, no, es que eso es un ministerio para cristianos.
no es para todos. Era gente que estaba matando a otra, pero aún así iban a ayudarla. Al herido que fuera, desde un cristiano que entendía una iglesia, una asamblea, cuando entendemos la vocación que tenemos, el llamado que tenemos, transformamos la comunidad. ¿Y quién no conoce hoy la Cruz Roja? Impresionante. Deporte, a los que les gusta el deporte, el Everton, el famoso Everton. El Everton es un equipo de fútbol que nace de una iglesia cristiana, una iglesia metodista en Liverpool. El Everton nace de una iglesia que quería hacer actividades para los jóvenes, y quería su primer equipo de fútbol, y empieza a trabajar ahí, y empieza a hacer cosas, y empieza a darse cuenta que hay jóvenes que pueden tener realmente talento para ello, una vocación para ello. Y dice, pues en el reino hay que potencializar a todas las personas, los dones y talentos. Y crea un equipo que es muy conocido, hay otro equipo que es el Aston Villa, muy famoso en el mundo, también por cristianos, un equipo fundado por cristianos, por un cristiano especialmente, el Barcelona, me gusta el fútbol español, el Barcelona, bueno, fue fundado por un cristiano. Cuando los cristianos, y alguno diría, pero es que usted no, imagínese qué le ha pasado si ese personaje estuviera en la iglesia y le dijeran, fútbol. No, hermano, y que es alguna cosa del Señor, y que es alguna cosa que sirva para Dios. Entonces no tendríamos un equipo como el Barcelona, como el Everton, como el Aston Villa, con muchísimas que hay, y la influencia y a las miles de personas que influencian y jóvenes y gente que han ayudado a qué? A desarrollar hábitos. Porque ¿qué te ayuda a un deporte como estos? A desarrollar hábitos, perseverancia, excelencia, estrategia, cosas que son del reino de Dios. Claro, que el enemigo ya ha hecho el deporte, ha querido ganar ese territorio también y está haciendo cosas horribles, fanatismo, idolatría. Sí, ese es el reino del enemigo. Pero en un reino hostil, Dios manda gente como Falcao en su momento, o como Kaká en Brasil, gente para que muestre la bandera del reino de Dios y cómo es el deporte desde la bandera del reino de Dios. Por eso es tan importante entender la vocación que tenemos como iglesia para alcanzar la sociedad. Cuando como iglesia lo entendemos, esto es completamente diferente. ¿Por qué? Porque no le estamos hablando solamente a cristianos. Estamos trabajando para que el reino de Dios se establezca en su justicia. Vamos a hacer entonces una retroalimentación. La sociedad necesita ver, evidenciar el reino de Dios. La sociedad necesita más religiosidad, necesita es un gobierno diferente, un sistema de gobierno diferente. Un Dios, Padre y Espíritu Santo que gobiernan, que muestran como que el reino es real en todo y tiene soluciones para todo. Cualquier área de la sociedad, hay un sistema, hay un modelo del reino de Dios que necesita ser aplicado. Y eso se vive y se desarrolla cuando cada persona en la iglesia entiende que tiene un propósito dado por Dios para solucionar una necesidad en algún lugar del lugar donde nos encontramos o del mundo. Cada persona de la iglesia, no todos están llamados a ser pastores, y gracias a Dios que no, porque no hay una iglesia de 10 personas y 10 pastores, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en la sociedad necesitamos abogados, enfermeros. ¿Qué pasa si se muere alguien? ¿Quién lo entierra? Necesitamos entender que en la sociedad Dios tiene como un reino, hay muchas cosas por hacer. Y Dios nos diseñó a cada uno de nosotros para cumplir una de esas funciones y establecer su reino en una de esas áreas. Pero eso implica algo. ¿Qué implica? Entendimiento. Tengo que entender, mi mente tiene que ser renovada y entender que la iglesia entonces es ese centro de transformación, esa asamblea de gobierno que está llamada a qué? A hacer retroceder el reino de las tinieblas. El infierno tiene que retroceder en cada territorio donde haya una iglesia, donde haya un embajador. Pero los embajadores tienen que hacer su función porque si no, no retrocede. Simplemente se vuelve una colonia. Este es nuestro pedacito, aquí tenemos en este barrio este pedacito es nuestra colonia. No somos una colonia alejada, somos un ejército que conquista, que establece el gobierno de Dios. Pero eso significa que los soldados, los miembros de la iglesia, cada uno de nosotros, tenemos que cumplir la función que nos fue asignada. ¿Y en dónde está eso? En la sociedad.
No basta con decir yo oré en la mañana, hice mi devocional y fui a la iglesia y soy una buena persona. No, necesita que sí hagas tu devocional, buenísimo, maravilloso, que vayas a la iglesia, evidentemente es necesario, pero que cumplas tu propósito. Pero si no cumples tu propósito, entonces nos estamos quedando en la mitad del proceso. ¿Por qué? Porque el reino, ¿cómo va a avanzar en la sociedad? ¿Y cómo avanza? Pues siendo mejor médico, mejor doctor, lo que corresponde viviendo bajo el modelo del gobierno de Dios. Hmm, interesante, ¿verdad? Interesante. La sociedad necesita un avance. Así que ya para ir finalizando, nos queda la siguiente semana tenemos nuestro último encuentro, donde ya lo vamos a aterrizar, es nuestra clausura y nuestro último encuentro, donde vamos a hacer un ejercicio, si Dios me lo permite, muy especial. Pero la invitación de hoy es a que veamos la comunidad donde nos encontramos y veamos el rol tan importante que tiene la iglesia. Y por eso, cuando entendemos el rol que tiene la iglesia, lo que vimos la semana pasada, y por qué cada cosa que hacemos tiene una función, y ahora salimos a alcanzar la sociedad, les pasan cosas increíbles. Dios tiene un hermoso plan para nuestra sociedad y nuestra comunidad, pero necesitamos entender nosotros a nivel personal y cada miembro de la iglesia cuál es su parte. No necesitamos más ujieres, ya hay ujieres, necesitamos gente que cumpla su función en el lugar donde ya Dios le ha asignado. Porque si los 100 hermanos que hay en la iglesia todos son ujieres, ¿qué hacemos con la sociedad? Así igual. Habrán unos que serán llamados a ser los ministerios de la iglesia, a ser maestros, a ser apóstoles, a ser profetas, los famosos ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero otros, como este George, otros, como este Bach, otros, como ¿cómo me acuerdo el nombre? Bueno, cada uno de los que acabamos de ver, cada uno tenía una función específica que cumplir en su territorio, en su lugar, y ya Dios se encarga de que eso se expanda, que se desarrolle y crezca a la medida que Él tiene para cada uno. Así que, amada familia, vámonos con algunas retroalimentaciones del día de hoy y preparémonos para la siguiente semana, para lo que Dios tiene en nuestra clausura y el ejercicio que Dios nos permita vivir. Mi querido Pastor Espíritu Día, para bendiciones, aportes y comentarios del día de hoy. El reino de Dios alcanzando la sociedad, y se prepara nuestra querida Heidi Arboleda y después nuestro querido Pastor Elmer Rayo. Pastor Espíritu Día, para bendiciones, así te escuchamos. Aportes del día de hoy. Buenos días para todos, Dios les bendiga. Bendiciones. Quiero decirles que esta clase es muy importante, muy edificativa. La verdad que me impacta porque yo necesitaba conocer esto. Cómo poder, y una pregunta que siempre me hice, no me voy a extender tanto, es ¿cómo hago para hacer que las personas que están a mi alrededor puedan conocer su propósito? Y realmente hoy me fue resuelta esa pregunta. Muchas gracias, mi querido pastor Daniel, y a todos, Dios les bendiga. Bendiciones, mi pastor. Gracias a Dios que nos permite entre todos avanzar como cuerpo y construirnos unos a otros. Y Dios que nos guíe. Querida Heidi Arboleda, bendiciones. Se prepara mi pastor Elmer Rayo y después nuestro querido Genaro. Heidi, aportes de hoy, ¿con qué te quedas? Una cosa con la que quieras quedarte, una idea principal. Buen día para todos, Dios les bendiga. Amén, amén. Eh, Amén. pues sí, es muy importante este tema. En mi mente estaba por mucho tiempo yo pensaba, bueno, un futbolista se convierte a Cristo, yo pensaba, no, ya no puede seguir más con su carrera, ya debe dedicarse a las cosas de Dios. Pero, o sea, pensaba que las cosas de Dios tenían que ver solamente con lo que el de la iglesia, o sea, dentro de la iglesia como tal. Pero con esto me queda mucho más claro de que no es solamente el ministerio en la iglesia, sino también en todo lo que hagamos, sea el trabajo, sea la profesión, o sea, en todo lo que hagamos debemos mostrar el reino de Dios en nuestras vidas. Amén.
Amén, maravilloso. Recuerden, estamos hablando de un reino. Un reino no solo tiene zapateros, pero necesita zapateros. Claro que sí, los mejores zapatos, porque pongo que un zapato malo que me puse ya hace unos días. ¡Y ¡qué dolor! No todos son zapateros. Un reino tiene todas las funciones. Y en el reino hay que cubrirlas todas para la gloria de Dios. Y qué bien el que hace buenos zapatos. Dios lo bendiga por eso. Querido Elber Rayo, mi pastor, se para Genaro y usted nuestro querido José Eduardo Ramírez. Bendiciones. Dios lo bendiga, Pastor Daniel, y a todos los pastores y líderes que me escuchan esta mañana y estamos aquí en esta plataforma. Ha sido una bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque aprendimos cosas que verdaderamente no lo teníamos claro. Pero la más clara es que en la sociedad bíblica, en una sociedad cristiana, una iglesia, nos damos de cuenta que todos no pueden ser pastores. Y eso se ha perdido porque casi todos los que se congregan quieren ser, digamos, ministros de Dios, pero si queremos salir a la obra, pero perdemos el enfoque que Dios nos ha llamado, como usted nos comunicaba. Y nos dio el ejemplo de todos estos hombres que formaron universidades, buenos economistas, fueron una cosa y otra, pero ¿dónde salieron? De parte de Dios. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que en cada congregación sigamos con el propósito que Dios nos ha llamado. Digamos, si usted es zapatero, sigue siendo zapatero, pero un zapatero que demuestre el reino de Dios. ¿Cómo demostramos el reino de Dios? Dando buen testimonio ahí donde estamos trabajando como zapatero, como carpintero, como maderero, como ebanista, dando buen testimonio para ganar esas almas para Cristo. Entonces ahí estamos haciendo la obra que Dios quiere, ¿no? Ganar almas para Cristo a través de nuestra labor que Dios nos ha puesto. Entonces, en la congregación hay muchas labores. Hay ingenieros, hay abogados, hay científicos, hay maestros, hay profesores, hay ujieres, hay de todo, como usted nos dice. Entonces, ¿qué es lo más importante en el reino de Dios? Que Dios lo que quiere que demostremos, que donde Dios nos ponga y donde estemos nosotros, demostremos que el reino de Dios primero vive en nuestra vida y que eso tenemos que mostrar para ganarlo para otros. Como usted decía de Falcao. Falcao fue es un gran futbolista que Dios lo usó grandemente en los tiempos donde la selección Colombia ganaba de todo. No ganó nunca un mundial, pero ahí estuvo casi a punto, pero fue un gran futbolista. Amén, casi. Nos hicieron trampa, ¿no? Como dice el dicho, nos robaron. Pastor, ¿y cómo Dios lo usó a este hombre? Y él demostraba el cristianismo. Ahora, ¿qué pasa? Ha bajado un poco. Así mismo fue Jaime también. Yo uso a esos hombres para demostrar el reino de Dios. Y ahora su fama, que ellos lo hicieron grande, ¿qué pasó? Dejaron caer el reino de Dios. Entonces, lo que Dios nos da a nosotros, no dejemos que el reino de Dios caiga, sino que el reino de Dios cada día vaya avanzando con la profesión que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ahí en medio de la sociedad, en medio de nuestro territorio, en medio de nuestra comuna, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra casa, tenemos que demostrar que todos no podemos ser pastores, todos no podemos ser evangelistas, todos no podemos ser digamos, solamente en ese propósito, sino que Dios ahí, si hay un sastre, Dios lo tiene para cosas grandes, para que arregle ese pantalón, que puede venir un pastor, puede venir un miembro, puede venir una persona a desconocer el evangelio, y a través de eso usted y yo vamos a predicar la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga, pastor. Muchas gracias por cada uno de nosotros. Estamos aprendiendo de parte suya. Gracias a Dios y a usted. Qué bendición, mi pastor. Gracias a Dios. Miren, esto lo percibe en mi espíritu muy fuerte. Toda persona en la iglesia necesita un pastor como John Newton. Todos necesitamos un John Newton. O sea, todo individuo en la iglesia, en la labor que sea que se dedique, que yo haya llamado, necesita un pastor como John Newton. O sea, el pastor de William Wilberforce, el que trabajó por abolir la esclavitud. Todos necesitamos un John Newton que nos diga, si ese es tu llamado, Dios quiere establecer su reino a través de eso que te ha dado para hacer. Y que nos enfoque correctamente, nos ayude a trabajar correctamente. Todos necesitamos un pastor como John Newton que nos ayude realmente a ver cómo el reino de Dios puede avanzar en ese lugar en el que hemos sido llamados. Querido pastor José Eduardo, y se prepara nuestro pastor Moisés Chávez y después nuestro querido Silvio González. Bueno, muy buenos días, mi hermano, ya Dios lo bendiga. Esta clase excelente. Me encanta esta clase porque realmente lleva a la iglesia a salir de
de ese concepto de que uno piensa que el que conoce de Dios solamente debe estar metido en la iglesia, como decía la hermana ahora. Entonces debe dejar la profesión porque pues eso no es de Dios. Y entonces dejamos de que el reino de Dios avance porque simplemente condicionamos a Dios de que debe de ser así. Y de la manera que usted lo explicó, porque sustento bíblico sí tiene y bastante, eso nos abre el panorama, o sea, nos permite ver ya no estamos enfocados en el árbol, sino en el bosque. Podemos ver que realmente no es un árbol, sino un bosque, y así el reino de los cielos. No está encajonado, es muy amplio, demasiado amplio. Y cuando podemos entender ese concepto que Dios estableció con cada uno de nosotros y cada uno conoce y entiende la función que Dios puso en la iglesia, el reino de Dios avanza. Pero cuando no lo entendemos, lo estancamos y impedimos que otras personas que tienen, digamos, ese llamado de parte de Dios quede estancado porque de pronto el ministro dice, no, eso no es de Dios, es mejor que usted abandone, digamos, por ejemplo, en el caso del empresario, abandone los negocios porque usted sabe que el dinero es malo, entonces es mejor que se dedique a leer la palabra de Dios, esté con nosotros aquí adorando a Dios, que eso es lo que agrada a Dios y podemos estar estancando el avance del reino de Dios en ese lugar donde Dios está manifestando. Muchas gracias, mi hermano, y Dios me lo bendiga. Qué bendición, Pastor José, gran aporte. Nuestro querido Pastor Moisés Chávez, bendiciones. Y para nuestro querido Silvio González y también nuestro Pastor Oscar Mena Chalá. Yo creo que por tiempo dejamos que casi que hasta ahí para, bueno, no tiene más. Te escuchamos, bendiciones, aportes, querido Pastor Moisés Chávez. Y bendiciones en esta mañana para todos mis hermanos pastores. Sé que es un tema muy interesante, muy especial en el área ministerial donde a veces uno como pastor quiere tomar la rigidez de decir no, no haga esto, no, no está bien, pero hoy a la luz de la palabra y a la luz de lo que muchos varones fueron personas que estuvieron al frente, pero nunca abandonaron lo que era el del reino de Dios. Antes dieron a conocer y creo que yo soy uno de los que he recalcado, a veces me piden orientaciones diciendo ahora, ¿qué hago? Asumo esa responsabilidad, ¿lo hago o no lo hago? Lo único le he dicho que siempre no nos apartemos y más bien es un momento especial, un momento de bendición para que usted a través del testimonio, a través de una consejería, a través de una orientación pueda compartir el reino de Dios en el lugar donde el Señor te está dando ese privilegio. Creo que es un tema muy importante de lo que hoy hemos podido aprender más. Bendición, qué bendición. Gracias, mi Pastor Moisés, qué bueno escucharte. Nuestro querido Silvio González, paz, bendiciones. Está apagadito tu micrófono, por si algo. No, no te logramos escuchar ahí. Bueno, no. Bueno, si se llega más adelante. Una personita más, nuestro querido, a ver quién es más que por aquí. Bueno, hay varios que nos faltaron, pero porque el tiempo no alcanzamos. Carmen Elena Sinisterra, mi pastora, bendiciones. Te escuchamos para finalizar el día de hoy. Aportes y comentarios. Uy, no te logramos escuchar, querida Carmen Elena Sinisterra. No. No, no. Querido Andrés David Salazar, mi pastor, bendiciones. Muy buenos días, Pastor Daniel. Muy buenos días para todos mis hermanos y hermanas. Pastor, es una gran bendición. Lo que Dios anhela es que nosotros como iglesia, como sus hijos e hijas, abarquemos las esferas de la sociedad y
miramos los sistemas que usted nos acaba de mencionar, todos los sistemas que conforman una sociedad, y es interesante lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros, y es de llegar a impactar a cada uno de los sistemas en los cuales nosotros tenemos como sociedad. Interesante que la visión de Dios es una sola en todos los sistemas. Tenemos que también nosotros reflexionar e identificar cuál es mi misión, a qué Dios me ha llamado, y dedicarme a hacer esa tarea. Bendiciones, pastores. Pues, Dios me les Pastor, bendice. ayúdenos con oración de cierre, por favor. ¿Me repite ¿Nos ayudas pastor? con una oración para cerrar, mi pastor, si quieres? Ah, ok, claro que sí. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias en esta hora, Padre eterno, por la bendición que nos has concedido en todo este tiempo, Señor, oh Rey precioso, de aprender. Gracias, Padre, porque has colocado en cada uno de nosotros el querer como el hacer, esa disposición para ser enseñados, porque necesitamos, Señor, ser enseñados. Gracias te damos también, Señor, por la vida de nuestro pastor Daniel, que cada día, Señor, le dé sabiduría, que cada día, Padre, en el nombre de Jesús, le continúes usando para bendecir, amado Dios, no solamente las personas que están alrededor de él, sino también a todas las personas, oh Rey precioso, líderes, pastores, oh Rey eterno, y aquellos que aún no conocen de ti. Señor, gracias por esa gran bendición que tú le das, por abarcar en muchos lugares, amado Dios, y en muchas naciones. Padre, bendícenos a cada uno, y pedimos, Señor, que sea usted guiándonos, sea usted, Señor, direccionándonos, que aquellos que aún, Señor, no conocemos cuál es nuestra misión aquí, Señor, oh Dios, en esta tierra, en ese llamado que nos has hecho, Señor, que sea usted, Señor, oh Dios, hablándonos y mostrándonos, Padre, llevándonos a realizar esa misión que usted quiere que nosotros hagamos. Padre, te pedimos que sea usted la presencia de tu Santo Espíritu dirigiéndonos, direccionándonos, guardándonos, y bendice cada iglesia. Bendice, Señor, cada obra representada a través de tus siervos y siervas en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo. Pastor Amén. Daniel, muchísimas gracias. Amén, gloria a Dios por Amén, eso. amén. Qué bendición. Bendiciones Vamos por para ello. todos. Abrazo. Dios me los Gracias. bendiga. Chao. Amén, Dios les bendiga. Para Que tengan todos. Que Dios los bendiga.